nuestras Biblias allí en Primera de Timoteo, Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro, capítulo 5, hermanos. Del 1 al 3, todo el 3, amén. Lo voy a leer fuerte y ustedes, hermanos, me acompañan ahí con su vista. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Puestos de pie, hermanos, por reverencia al que está presente, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos, esperando en Dios que sea un beneficio para todos en particular, y que comprendamos el propósito de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero decirles que en cuanto a este evangelio, tiene muchas ramas. El reino de Dios, dice la Biblia, que es este evangelio, llega a ser tan grande que empieza de una cosa tan pequeña, dice, como una semilla de mostaza. Llega a ser una hortaliza tan grande que hasta las aves de los cielos anidan en ella. En el evangelio hay muchas áreas, muchas cosas que se mueven, y aún el mismo reino es entregado a la bestia. Y digo, todo eso lo hace Dios por su poder. Y precisamente quisiera que hablemos algunos detalles para que comprendamos bastante mejor toda la situación que cada día predicamos y que cada día debemos de comprender. Amén. Y reciban todos saludos de hermano Félix, me habló de donde anda trabajando. Me dijo que les diera, me encomendó muy encarecidamente que les diera saludos a todos los que los conocen. Sé que algunos hermanos no lo conocen, algunos sí. Les envía saludos. Estuvimos allá con la hermana Carmen, hemos avanzados también en el trabajo de allá. Primeramente, ya pronto estarán los hermanos en un lugar un poco más grande donde estamos ahorita. Estamos trabajando allá y hemos avanzado ya bastante, gracias a Dios. También he oído de algunas dificultades que siempre se van dando entre los hermanos, sea aquí o sea allá. Esto siempre ha sido así y nunca ha cambiado. El hermano dice que se asusta de mi persistencia. Quiero decirles que la perseverancia de cada uno es muy personal, y yo voy a recibir mi galardón o mi paga, haya sido buena o mala, según mi perseverancia en Dios. Porque a pesar de que predicamos, no dejamos de ser hombres y somos igual que todos ustedes, asumimos las mismas responsabilidades, y en cierto modo al que más se le dio, más se le demandó. Así es de que no quiere decir que Dios dará por inocente al que sea culpable en ninguna área, y todos recibiremos la paga del Señor. Y mientras el día dura, pues estoy aquí todavía, porque en el área que tocaba el hermano Eduardo es porque Dios todavía les quiere hablar. Además de eso, Dios me ha dado la visión también de que la Biblia es muy clara y específica. El día que yo mengüe no queriendo dejar a Dios, quiere decir que porque el evangelio se terminó. Porque todo está en el que quiera dejar a Dios. Ese lo puede dejar en cualquier momento, como dijo el hermano. Oí al hermano Manuel hablar también, venía oyéndolos en el Skype, y que se puede ir en cualquier momento. No, cualquiera puede dejar a Dios en cualquier instante. Eso, todos están libres aquí.
A la verdad Dios no necesita de ninguno de nosotros. No sé si piensa el hecho que Dios lo necesita a él aquí, ¿verdad? O Pedro que piense que Dios lo necesita aquí indispensablemente. Quiero decirles que el Evangelio no es así. El Evangelio es el don de la gracia de Dios de salvación para todo aquel que cree. Eso es todo. Y el que no cree, pues ya quedó condenado. Así de sencillo. Y creer no es tanto. Quiero tocar algunos detalles del hermano que tiene con la ley. Quiero dejar algunos puntos bien claros para él, para ayudarlo a salir un poco más adelante en el conocimiento que ha alcanzado en cuanto a la ley y la gracia. A la verdad, la ley, como dice Pablo, es buena, es santa, la ley es pura, la ley es Dios. Pero nosotros no vivimos bajo la ley. Eso lo dice bien claro Pablo. La ley es para los transgresores, para los parricidas, para los matricidas, para todo aquel que transgrede la ley, para todo aquel que peca es la ley. Aún el que está en la gracia, cuando peca, la ley también lo sigue condenando. ¿Okay? Por eso Juan escribe que el que peca también transgrede la ley. ¿Correcto? O sea, porque la ley nunca deja de ser, la ley es Dios. Quiero dejarles puntos bien claros ahí porque siempre se da una confusión de algún modo y esa confusión no debe de quedar. Se citan las escrituras, yo hoy que citó algunas escrituras del hermano, pero tal vez no las comprende muy bien todavía. En una de ellas fue cuando dijo que Jesús en la cruz, hermano Eduardo dijo, clavó el acta con decretos y preceptos y mandamientos y estatutos, que es la ley, ¿correcto? La clavó Jesús en la cruz. Al clavarla quiere decir que Jesús mató la ley, la quitó de en medio. ¿Y por qué la tuvo que quitar de en medio? Porque la ley no salva, la ley nada más fue enviada para declarar el pecado de la humanidad y como queda escrito y está claro, la ley es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia para ustedes? La justicia de Dios, no sé si cuántos han leído Amós, cuando se le dio una plomada de albañil. Esa es la ley. La ley es la rectitud de Dios. A Dios nadie lo va a mover de ahí porque Él es eso, esa es la existencia de Dios. Otra forma no existiría. La rectitud. Y esa plomada de albañil, esa es la ley, la rectitud de Dios. Nadie va a poder pasar eso ahí, ni en la gracia, ni en ninguna área. Precisamente ahorita no estamos bajo la ley, y eso le puedo explicar bien hoy, hermano Eduardo, para que lo comprendamos mejor, una escritura. Y estaba oyendo también la escritura que tomó el hermano Manuel, y quiero dejarles claro esas partes también. Oí en parte que no estaban capacitados la mayor parte de ustedes de poner el ejemplo. Y si no está capacitado de poner el ejemplo, ¿tendrán capacidad de predicar? ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que deben de predicar? Yo se los he dicho bien claro. Estos puntos se los quiero dejar bien claros otra vez. Nosotros, en el concepto que ustedes han tenido de mí, yo vengo y les predico la palabra de Dios y tengo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que sí conozco la palabra de Dios? No es algo que lo adquirí de un instituto ni de ningún libro. Lo recibí por el Espíritu Santo. Lo mismo que dice Pablo. ¿De quién dice Pablo que recibió el Evangelio él? Del Espíritu Santo. Este es el Evangelio que yo predico, el que recibí del Espíritu. Yo no leo libros, no creo en libros, porque la letra, ¿qué hace la letra? Mata. El Espíritu es el que vivifica. Lo que viene por revelación del Espíritu es vivo y eficaz. ¿Correcto? Entonces,
Precisamente el evangelio que yo aprendí, no lo aprendí de hombre alguno. Por eso es que ustedes, aquí está Eduardo, que viene él menciona pastores y todo. Aquí están muchos de ustedes que han venido de diversas iglesias. Aquí no se tiene doctrina de ninguna índole de esos ministerios. Ustedes lo saben bien. Aquí la única doctrina que se tiene es la palabra de Dios. Según la palabra dice, eso creemos y eso vivimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no simplemente es la ley. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Es la espada. No está hablando de la ley ahí. Por eso cuando llegó Satanás a tentar a Jesús en el desierto, no le dice, no se defiende Jesús con la ley, sino que con la palabra de Dios. Y ustedes saben que en la ley no es que diga que no vas a comer y vas a vivir, porque eso no es mandamiento, ¿correcto? Sino que la palabra de Dios dice, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y come. Escrito está, Satanás le dijo. Dios tiene establecido esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo que Dios diga, así es. Si Dios dijera, como cuando me dice a mí, usted el hermano habló del lugar aquí, a mí no me asusta. Para mí no hay ni lugares peligrosos, ni menos peligrosos, ni más peligrosos. El peligro está en todo lugar. Los tiempos son malos, ¿sí? ¿En dónde? ¿Solo aquí? En todo el universo. Pero si Dios dice que yo voy a estar predicando el tiempo que Él diga, aunque no lo diga la ley, pero si Dios dice, ¿va a ser así o no va a ser así? Esa es la palabra de Dios. Lo que Dios diga, así será. Por eso se llama soberano Dios. Aún el diablo, no podemos hablar grandezas del diablo ni mofarnos de él, porque escrito está que los carnales que no tienen conocimiento del espiritual, que dice que hablan del diablo. Pedro lo dice en su segunda epístola, blasfeman contra las potestades superiores, y aún el ángel Miguel dice que tiene gran potencia, no profirió palabra contra Satanás, sino que antes dijo, el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Nosotros ignoramos muchas cosas que están ocultas, y eso lo dice la ley. Lo revelado es para los hombres y lo oculto pertenece a ¿quién dice? A Dios. Por ejemplo, allá está Daniel, gran siervo de Dios, porque entre los hombres de la Biblia, aún Moisés, que dijo Dios que era su gran siervo, Dios nunca lo trató a Moisés como a Daniel. ¿Va que no? Aún Moisés, cuando le pide a Dios ver la tierra prometida, le dice que la quiere conocer, que no le habla fuerte Dios después de tanto padecimiento con aquella gente en el desierto, y que aún la misma gente lo hizo pecar contra Dios al golpear la piedra. Por no haber tenido, porque era el más manso de Israel, Dios esperaba la paciencia de Moisés. Y lo que decía el hermano aquí, no crea que ninguno de ustedes va a quedar sin recompensa el tiempo que yo tengo viniendo. Ustedes van a dar cuenta hasta de la sangre de Abel el justo, hasta Eduardo, tú, todos van a dar cuenta hasta de la sangre de Abel el justo. Todo sacrificio que se haga para este evangelio, ustedes tienen mucha cuenta pendiente que dar. Y no es una amenaza. ¿Que no es una amenaza o es la verdad? ¿Ah? ¿La verdad? Por eso es que no es asunto que yo tenga aguante, Eduardo. Yo te he terminado una vida y terminarla con Dios. Como los otros hermanos que se quedaron, que oyes, que escuchas, porque no estabas aquí entonces. Que se van quedando dos grupos. Cuando empecé los hogares, se fueron quedando hogares abandonados. Y su peor estado vino a ser peor que el primero.
y nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Y lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Ah? ¿Tú vas a ser el siguiente o qué? ¿Quién es suficiente para esto? Yo les he dado la libertad de, hermanos, ¿quieren participar? Trabajen. Pero ¿qué les he dicho yo que es lo primordial aún para pararnos aquí a hablar de Dios? ¿Qué es lo primero? Pablo lo escribe y se los he leído siempre. Si alguno quiere ser participante del cuerpo, el cuerpo es formado de miembros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿correcto? ¿Cuántos lo creen? El cuerpo es formado de miembros y el cuerpo es la iglesia, ¿correcto? ¿Sí o no? Y Cristo es la cabeza. Cuando habla del cuerpo de Cristo y la iglesia, está hablando de lo mismo. Y por eso nosotros se tienen que cumplir, escuchen bien este misterio. Cristo en su cuerpo llevó la maldición del pecado y el maltrato del pecado por su iglesia. ¿Qué nos ofrece Cristo a nosotros? ¿Glorias y triunfos en esta tierra o aflicción y padecimientos? Precisamente ese es el misterio. Por eso no es tanto como aquellas mujeres que se lamentaban cuando llevaba la cruz. Ustedes se acuerdan de aquellas mujeres. Y era azotado y lloraban por él. Y decían, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. Porque lo que él estaba haciendo era poniendo en camino o la marca de nuestro procedimiento al seguirlo a él. Y esto es lo que la ley no hace. ¿Correcto? Por eso quiero hablarles de partes muy importantes. La ley no tiene tal capacidad. La ley solo es la justicia de Dios. Esa plomada que se le dijo a Amós, ¿se acuerdan? ¿Qué es esa plomada? Rectitud, ¿verdad? La justicia de Dios. La rectitud de Dios. Nadie va a traspasar esos límites. Por eso el diablo no crea, como hablaba el hermano, que Dios se puso a hacer grandes discordias con él. No. El diablo empezó a engañar ángeles. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? La regla de la justicia de Dios cortó y fueron destronados. Y fueron sacados aún de sus propios cuerpos y abandonaron sus moradas. Dios no es hombre y por eso dice desde el tiempo de Noé, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto el hombre es carne y yo soy espíritu. Vivirán 120 años y después de esto la justicia de Dios. Cortón. ¿Correcto? ¿Desde cuándo quedó establecido eso? Desde la primera destrucción del universo. Serán los años de los hombres 120 años y después de esto, cortón y cuenta nueva. ¿Y cuál es la nueva cuenta que espera? Pues al hombre que no logre y que no pase la justicia de Dios, le espera un lago de fuego que arde con azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad, sin reversa. Por eso una vez les hablé unas palabras de gran misterio a ustedes que los hombres ignoran. En la posesión que te encuentres, aquí hay una línea de separación. Y nosotros venimos en este mundo caminando y salimos de aquella línea allá y empezamos a entrar a este mundo. Y en este mundo llevamos un proceso. Todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Porque aún al impío creó Jehová para sí mismo
para el día malo. Todos llevan un proceso. Desde el día que entran en aquella línea, que hagan de cuenta que ya empieza el mundo y aquí termina el mundo, ¿correcto? La vida de esta tierra. Entramos allá y salimos aquí. De la forma que crucemos esta línea, que es la que nos separa de esta carne, así como entramos, así quedamos para eternidad. El que estaba velando, velando quedó, como dice Pablo. Los que dormimos, que hayamos quedado agradándole a Él. Como los que velamos, estemos agradándole a Él. Así como pases ese lindero, así quedas. Si pasaste en injusticia, pues la justicia de Dios es la condenación. ¿Es así la justicia de Dios o no? Y si eras justo, la vida eterna. Así como pasaste la línea. Y para cualquiera puede ser hoy, mañana o la venida del Señor. Por eso es que mientras se dice hoy hay lugar, arrepentimiento. Pero a muchos ya se les hizo una cancioncita a esto nada más. Ya como el cantito, alabaré, ya solo si se les hace eso. Piensan que es nomás así. Espérense que lleguen ahí. Van a ver que no era un cantito nada más. Van a ver qué serio es eso. Ahí será, dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí o no? Yo les podría decir que ya muchos de ustedes, ya Dios les trae reemplazo. Eso sí se los digo porque es escrito. Así como lo oyen. Hay primeros que son postreros y postreros que son primeros. Y muchos ya han sido reemplazados. Esa es la noticia que les traigo de Dios siempre. ¿Verdad que sí? ¿Ya vino tu reemplazo, Lecho? Tú lo debes de saber bien. Tú debes de saber cuáles han sido tus pasos, así Manuel, así Pedro, así todos, cuáles son sus pasos. Hay una cosa muy importante. El hermano habló mucho de la obediencia y habló mucho de la fe. La fe es el centro de todo aquí en la gracia. El que cree, todo le es posible. La fe. Aquí la ley ya no, la ley la clavó Jesús. Eso es lo que dice ahí en el texto que se citó en el libro de Colosenses 2. Eso es lo que dice, la clavó en la cruz, quitando el acta de preceptos y mandamientos, estatutos, que fue lo que Moisés le dio a Israel, ¿verdad? Todo eso quedó clavado en la cruz. La ley es Dios, la ley es buena, la ley es perfecta, la ley está en pie, la ley es eterna, es el mismo Dios. Pero la ley en la gracia no tiene ninguna función, porque en la gracia les voy a contar qué es lo que pasa. No más que quiero indagar poquito en lo que les dije, de lo que escuché de la predicación. La primera es que aquí Dios les ha hablado a ustedes que los quiere constituir en hombres de Dios. Para eso ha venido todo el conocimiento, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Ya no es la ley, fíjate bien, Eduardo, aquí ya no es la ley. Yo no estoy hablando ley, ¿se dan cuenta que estoy hablando sabiduría de Dios? Consejo de Dios, conocimiento de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y aquí ya no es la ley. Aquí ya no les estoy diciendo yo, hey, no deben de robar. Eso ya quedó atrás. La ley terminó con Moisés. Después pasaron, por eso dice la ley y, ¿qué forma la I ahí para ustedes? Una separación. La ley y, ¿qué dice? Y los profetas. Los profetas comienzan con Josué. La ley terminó con Moisés. Por eso ya Josué ya no siguió recibiendo mandamientos, sino que a Josué se le dijo, si tú vivieses y pusieses por obra todo lo que mi siervo Moisés te prescribió, y en ella meditas de día y de noche, ya no le estaba dando ley nueva, la ley terminó con Moisés. Los profetas siguieron rigiendo la ley que Moisés les prescribió para seguir con la justicia de Dios.
Y la ley terminó con Moisés. Los profetas se conocen también como jueces que juzgaban al pueblo. Entonces, pero como antes de Moisés no había ley, entonces de balde eran los jueces, ¿correcto? Quiero que me sigan, por favor, lo que estoy aquí. ¿Todos están aquí? Como antes de Moisés no había ley, no podían haber jueces, porque para que alguien empiece a juzgar tiene que tener una ley y juzgar conforme a esa ley. Entonces la ley terminó con Moisés y ahí acabó la ley. Pero los profetas, que son los que juzgaban a Israel, esos son los jueces, siguieron juzgando conforme a la ley que recibieron de Moisés. Por eso ya Josué, aunque mostró Dios con él poder, dominio, sojuzgó las naciones, mató a reyes poderosos, pero ya no recibió mandamientos. La ley terminó con Moisés. Después siguió los profetas, esos son los jueces, y empezaron a juzgar a Israel conforme a la ley establecida por Moisés que Dios dejó. Y ese juicio permaneció hasta que todo eso fue quitado de en medio. Entonces ya vino la salvación, que es la gracia. La salvación quita de en medio la ley. Y les voy a dar un adelanto ahorita antes de que les lea todo. Mira, Eduardo, para que te quede más claro este punto aquí. La salvación, está la ley ahí enfrente de ti que te condena, y la salvación viene y quita la ley de en medio y la hace un lado y dice: ¿te arrepientes? Yo te perdono hoy. ¿Quieres ser salvo? La ley no puede hacer. Mientras esté la ley en medio, la ley te está condenando. No, es que la ley te está condenando. Cristo puede estar a este lado, y si la ley todavía queda por medio, la ley te sigue condenando. Por eso la ley y la gracia no pueden estar juntos. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué? ¿Sí dice así o no dice así? Entonces tiene un fin. ¿Pero en dónde? En la humanidad. ¿Okay? No en el cielo, no en Dios, no en su justicia, sino en la humanidad. Esto lo hemos leído. Entonces la ley terminó. Por eso dice Pablo bien claro, ¿verdad que así lo dice? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir fin para ti? ¿Se acabó? En realidad no hay más ley. Se acabó. La gracia es otra operación. Hoy se la puedo explicar ya que no la entienden bien. ¿Okay? La gracia tiene otra operación y es más fuerte que la ley. ¿Okay? La gracia tiene la determinación de Dios. Por eso Jesús lo pronunció en la cruz. Dijo: Padre, consumado es. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? ¿Se acabó todo? Aquí se acabó todo ya. Hay de ustedes si no entienden todas estas cosas. Hay de ustedes si no entran en esa salvación. Porque la salvación tiene un concepto muy importante que traspasa la ley. Sin ser circuncidado al octavo día, sin haber recibido los mandamientos de la ley desde el nacimiento, habiendo vivido en pecado toda tu vida y siendo enemigo de Dios toda tu vida, la ley es quitada en medio para poderte salvar. ¿Me lo entiendes bien? ¿Cuánto lo entienden aquí? ¿Ok? Porque con la ley en medio no te pueden salvar, porque la ley sigue siendo la justicia de Dios. No, es que este la debe y la paga. Este era un borracho, este era un sinvergüenza, este era un ladrón, este era aquí. La ley te sigue condenando y Jesús te quiere salvar, pero la ley no lo deja. Entonces el fin de la ley es Cristo. Venía la ley hasta todos los profetas. Y por eso
no es que en la gracia ya no hayan profetas. Y todo eso hay una confusión entre los mismos hermanos que no comprenden. Por eso Jesús dice bien claro, los profetas son hasta Juan. ¿Qué? ¿Qué hacían los profetas? Los profetas venían y estaba pecando cada uno de ustedes. Y aquí les va esta, si está buena. Esta es para todos los que andan fallando, para que vean dónde se encuentran. Y los que andan fornicando, adulterando con conocimiento de la gracia, los que andan pecando, esta es para ustedes. ¿Ok? Aquí les va esta buena. Puede ser que ya no tengan perdón. Porque la palabra de Dios lo dice. La gracia lo dice. Ustedes pueden seguir patinando aquí en el Evangelio si quieren, pero la Biblia lo dice bien claro. ¿Correcto? La ley servía por medio de los jueces, que son los profetas, ¿correcto? ¿Cuántos saben eso? Que son los profetas. Traer al pueblo a conciencia por la ley, a una repetición otra vez. Y por eso se presentaban cada año. ¿Ven que dije? A una repetición otra vez, ¿correcto? ¿Lo dije o no lo dije? Por eso se presentaban cada año sangre de machos cabríos para remisión de los pecados, porque habían jueces que estaban juzgando el pecado por medio de la ley, mientras venía lo perfecto. Entonces ahí sí se valía venir cada sábado, que eso es lo que se quedaron los curas, los católicos con eso. Vas con él y te confiesas el pecado, eso siguen bajo la ley. Y agarran a Cristo como simbolismo de esos machos cabríos. Por eso el escritor a los hebreos les escribe bien claro de todo eso. ¿Va que sí les escribe ahí? Que ya Cristo habiendo venido, se acabó ya. Habiendo hecho perfectos para siempre, dice, ya no dice temporalmente para que vengan a ser juzgados otra vez. Y vinieron con el hermano, Lecho, andas mal, arrepiéntete de nuevo, Lecho. Eso era la ley, se acabó. ¿Para qué se hacían los jueces? Por si quizá Dios quiera tener de vosotros misericordia. ¿Qué hacían los profetas? Todo ese papelito se acabó, porque la sangre de Cristo viene y hace perfecto para siempre a los que son lavados con su sangre. Por eso el escritor de los Hebreos escribe bien clarito esas áreas. ¿No lo han leído ustedes? Hebreos 6, Hebreos 10. Los que gustaron la buena palabra, el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijiste que había venido a hallar aquí tú, Lecho? La buena palabra y el don del Espíritu. Tú, Manuel, ¿qué viniste a encontrar aquí? Y recayeron. ¿Qué les dice el escritor de los Hebreos? Es imposible que sean renovados a arrepentimiento. ¿Qué quiere decir la palabra imposible para ti? Ya no se puede. Entonces eso es lo que dice el 10. ¿Correcto? Y van y andan peca y peca, peca y peca, y vienen aquí para exponer al Hijo de Dios en vituperio. Por eso les dije, ya sienten su reemplazo muchos aquí. ¿Tú quieres reemplazo para ti? ¿O le vas a entrar como es? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí como Daniel? La gracia es bien peligrosa. Por eso dijo Jesús, consumado. Por eso Jesús dijo bien claro. Por eso muchos piensan que ya no se puede profetizar en la gracia, porque Jesús dijo, los profetas son hasta Juan.
No, pero ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús aquí? Los juececitos de juzgarte cada día para que vinieras que habías pecado y que me peleé con aquel y que no sé qué. Ok, vamos a hacer así, les decían los jueces. Vamos a arreglar esto, restablece con él tanto por tanto, le quitaste su casa, regrésela, que lo tenías de esclavo, dale libertad, paz, 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 paz. Y empezaba la ley, ¿verdad? O pam, 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 a arreglar todo de regreso por medio de la ley, por medio de los jueces, porque para eso eran los jueces eran los que juzgaban entre hombre y hombre. Ya no estamos ahí. Se acabó eso. Es una gran bendición la gracia de tener perdón sin haber nacido bajo la ley. Esa es una gran bendición para todo el universo. ¿Sí o no? Ya no solo para Israel, para todo el universo. Por eso aún hasta dónde fue a predicar Jesús, hasta los infiernos fue a predicar este evangelio. Y es predicado en la tierra, en los infiernos y en los cielos. Misterio que muchos no conocen. Porque la tierra que recibe la lluvia, para producir hierba provechosa a todos los que en ella trabajan para recibir el pan y el sustento de ella, y produce espinos y abrojos. ¿Qué han venido produciendo ustedes en el evangelio? ¿Cuál ha sido el fruto de ustedes? Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y a muchos aquí se les hace fácil, Eduardo, ir a pecar. Yo no sé si a ti se te ha hecho fácil como a muchos, pero en la gracia no se acepta tal cosa. Judas dice que esta fe es, ¿cuántas veces? Dice que combatiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Una sola vez. La perdiste y vas a decir otra vez, Señor, perdí mi fe, Señor. Fíjate que me resbalé por allá con una muchacha y con un muchacho y resbalé y vengo aquí. Dame fe nueva para empezar de nuevo. Come on. ¿Le creíste o no le creíste? ¿Le creyeron? Pero eso dice, el que cree tiene vida eterna. Y el que no cree, ¿va a ser o ya ha sido? Eso es lo que Jesús dijo, Padre, consumado, tu obra está terminada. Por naturaleza, el hombre no puede guardar la ley. Y eso lo dice Pablo bien explicadito en Romanos 7, ¿va que sí? El hombre no puede guardar la ley. Eso es lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a hablar, lo que es la salvación. La salvación no depende del que quiere. Ahí termina todo el punto, ahí termina todo argumento. Aquí nadie puede tener el espíritu porque lo quiera tener, sino que Dios juzga las intenciones, el corazón, los pensamientos, y el que es digno de él se lo da, y el que no, no se lo da. Para empezar, hemos tenido diversos temas aquí, de muchas índoles y de muchas clases, y aquí les va bien claro. Anoche tuvimos temas con los hermanos y el día miércoles otra vez viene la semana que entra. Estamos sacando la semana completa, la de aquí, los 2 días de allá y el de aquí, para traerlo juntos en la próxima semana, porque estamos haciendo todo en MP3 ya. Y estuvimos viendo que el principio de la sabiduría, tuvimos el tema anoche, el principio de la sabiduría se llama el sello de la perfección, se llama el tema de anoche.
A la verdad, me gustaría hacerle una pregunta a Eduardo, porque me habló mucho de Satanás, pero quisiera que me hable más de Jesús. Porque aquí a quién predicamos, Eduardo? A Jesús. Eso ten cuidado mucho en tu vida. ¿Okay? El diablo ya fue juzgado y los demonios también en la cruz del Calvario. Jesús ya los juzgó. Ya están preservados para condenación. Ya terminaron esos. Ahora estamos nosotros. El otro día les dejé bien claro que el origen del pecado es la... ¿Cuál es el problema de todos aquí? La vanidad de la vida. No seáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Ya no habla ni del diablo, sino que habla de los gentiles. Ya el diablo ya engendró ese pecado en toda la humanidad. Él ya terminó su labor, su obra, y también era un propósito de Dios. Todo está bajo los propósitos de Dios. Nada va a pasar que Dios no quiera que pase. El error, ¿quién no manda? ¿Quién le da poder a Satanás que manda espíritu engañoso? ¿Quién tiene todo este poder en su control? Dios. Por eso no podemos blasfemar contra las potestades superiores. Dios tiene todo desde el principio. Yo sé que Dios nunca se va a equivocar. Es el que menos se podría equivocar. Porque si Dios se equivocó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si se equivocó Dios, se perdió toda la creación, hasta Él también. ¿Ah? ¿Verdad? Jamás se va a equivocar. Él sabe lo que está haciendo. Por eso, cuando puso el árbol de la ciencia del bien y el mal, en conocimiento de la ciencia del bien y el mal en medio del huerto, que no sabía Dios, no tenía propósito Dios para ponerlo ahí. Si Adán fuera más inteligente como Eduardo, le hubiera dicho: ay, Señor, pues si no quieres que coma, quítalo de aquí. ¿Ah? Llévatelo para el cielo. Eso le hubiera dicho Eduardo. ¿No? ¿No crees? Tenía un propósito de ponerlo Dios ahí, ¿correcto? Lo pudo haber puesto en otro lugar, ¿no? ¿Ah? Aunque sea en la misma tierra, pero en un rincón por allá donde no estuviera cerquita del Adán. ¿Ah? No. No, pero como dije, todo tiene un propósito y un principio, ¿correcto? Dije, sin ley podían haber jueces. Entonces, ¿qué tenía que venir primero? La ley, después los jueces para empezar a juzgar por medio de esa ley. Pero ese ya no es juez. No, ese es el término de los juicios de Dios, pero Jesús vino como Salvador, como juez, pero ya esto ya es cuando haya terminado su obra. ¿Ok? Y aún en el trono blanco ya no habla de Jesús, porque aún Pablo dice que aún Jesús entrega su obra al único que no sujetó a él bajo sus pies, que es Dios que está sobre él, y que él entregará su reino y su poder a quien se le sujetó todas las cosas a él. Ya en el trono blanco, después del reinado milenial, ya no miran a Jesús, sino que se mira a uno sentado en el trono, a un anciano. Ese ya es Dios, ¿correcto? Él es el juez siempre. Ahora, Jesús va a terminar su obra. Todo es una obra de Dios y es una operación. Es la obra del ministerio que hablé el otro día. Y precisamente cuando Jesús dice los profetas son hasta Juan, no se quedó ahí. De aquí para entonces, ¿qué quiere decir eso? De aquí hasta el fin, el reino de los cielos sufre violencia, hay oposición, hay resistencia. Ahorita les voy a hablar de esa resistencia. Y solo los valientes lo arrebatan, no los que guardan la ley. ¿Quiénes lo arrebatan? Ojo. Ajá. Pero eso ya no está hablando de obediencia ahí. Les voy a contar quién es esta valentía. Esta valentía ya no consiste en la ley, en preceptos, mandamientos, y ese es el problema. Si alguno sigue aquí estudiando libros, el hermano Daniel le invitó al hermano Eduardo el otro día que quemara los libros que tenía, y tiene razón. Y les voy a decir por qué, porque la letra mata, esa es la letra que mata, que dice la Biblia, y aún la ley, porque de eso habla Pablo y ahorita lo hemos leído. La ley mata, o sea, la ley condena. Por eso dije, nosotros como hombres esclavos al pecado, eso es lo que Pablo explica en el 7, bien claro. Y yo dice aquello que era bueno, que era puro, que era santo, que era perfecto,
vino a ser muerte para mí. No, no era eso, sino mi esclavitud. Ok, mi naturaleza. Entonces, ¿qué necesitaba yo? ¿Condenación, justicia o salvación? Ahí donde dice Jesús que el hombre fuerte tenía el botín. Y tenía que venir uno más fuerte que él. Y entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatarle el botín y quitarle el botín. ¿Ok? Entonces ahí ya no es ley. Ahí es poder. ¿Y qué es el Espíritu? Ahí está el punto. Ahorita vamos a ver eso de la ley y lo del Espíritu. Ahora, pero el punto, como dije, y quiero dejarles claro, en la primera parte que escuché, si alguno aquí no cree poner el buen ejemplo, yo se los he dicho. Si vas a participar del cuerpo, pruébate primero a ti mismo, dice Pablo. Porque si comes y bebes, ¿sabes qué es eso? Es participar como iglesia, como miembro activo, indignamente de la mesa del Señor, que es lo que estamos sirviendo aquí todos los días que hacemos culto. Su palabra, Él es el verbo de Dios, Él es el Cordero de Dios. La palabra, el pan de vida, es el que servimos aquí. Si lo hace indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Para qué me voy a parar a hablar aquí? Hermanos, no estamos listos, no estamos preparados, no podemos hacerlo. No. Ese es un mensaje negativo. ¿Es positivo o negativo? ¿Y qué mensaje debemos de predicar por la fe? O el positivo. Y yo oigo que muchos dicen amén. O sea que lo aceptan. Entonces ahí se van a quedar. ¿Correcto el hecho? Como lo aceptan, ahí se van a quedar. En esa condición. ¿Es así o no es así? O oí mal. O así oí yo, o así oí yo. ¿Cuántos oyeron así conmigo? Entonces vamos a hacer de los 10 que regresaron de la tierra prometida. Eran 12. 12 eran positivos. ¿Y 10? ¿Y qué pasó con los 10? ¿Para qué me voy a parar yo aquí para que me mate Dios? A ver, Pedro, ¿tú quieres pararte aquí para que te mate Dios? ¿Qué dice Pablo? Al comer y beber indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es juicio? Que Dios te va a matar, te va a destruir. Por eso hay muchos enfermos entre vosotros, dice, y muchos ya están muertos. ¿Qué ha pasado? Dios les ha mandado pestes, enfermedades y los ha destruido. Exactamente lo mismo de los 10 negativos que regresaron de la tierra prometida. ¿De eso eres tú, de René? Entonces, ¿por qué no estás apto para toda buena obra? Porque te oigo también que no estás apto. Eres negativo. Aquí hablo cara a cara con cada uno. El evangelio, ¿cómo es? Dice Pablo. ¿Hablamos cómo es? Cara descubierta dice que hablamos el evangelio. Sin velo en el frente, va como Moisés. ¿Va que así dice? Así habla Moisés. Moisés no hablaba así, ¿va? Pero nosotros, ¿cómo hablamos? Dice Pablo. Entonces, si traemos un mensaje negativo, somos de los 10 negativos, ¿correcto, Meño? ¿Tú eres de esos también? Que no te puedes parar aquí porque no se puede, que tú te sientes mal, esa es negatividad también. Estás negando la eficacia del Cristo que venís a oír aquí y a decir que escuchás aquí, ¿correcto? Por eso es que Jesús da el consejo y dice, si a alguno no le alcanza, ¿qué tiene que hacer? Dar la vuelta e irse. ¿Qué hizo el joven rico? Muchos no entienden ese misterio de las enseñanzas. El joven rico viene y le dice a Jesús, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde y dice, los mandamientos sabes, guárdalos. Los he guardado desde mi niñez.
Y muchos piensan que el joven rico se fue porque Jesús le pidió mucho más de los mandamientos. No, el problema es que no le estaba pidiendo más de los mandamientos, sino que lo estaba agarrando en mentira. Y Jesús rápido lo casó en la mentira cuando le dijo: los he guardado desde mi niñez. Oh, pues como los has guardado, ve, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y se puso triste y se fue. Entonces era mentira, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amaba más las riquezas que a Dios. Desde el primer mandamiento lo agarró en curva y lo quebró Jesús. ¿Es así o no es así el quebradito correcto ahí? ¿Ah? Dijo: los he guardado desde mi niñez. Oh, qué bueno. Entonces ya estás listo, le dijo. Ahora toma tu cruz y sígueme. Pero ve y vende todas las riquezas que tiene, todos esos ricos, esos tesoros de tu corazón, sácalos. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Si en verdad amas, has guardado los mandamientos, estás capacitado para dejarlo todo. En otras palabras, tomar tu cruz y seguir. Y si no guardas el primero, ¿cómo vas a guardar los otros? A ver, Jaime, ¿lo entiendes tú? Y lo agarró en su mentira al joven rico. Porque al nomás decirle eso, se cayó su semblante, dice, y se puso triste. Y el Judas, como era como cualquiera de los que pueden estar aquí, empezó a murmurar de Jesús. No, es que tiene, dice, cómo andaba atrás del billete, pues, ¿cómo le hablaste a Jesús así a este joven tan poderoso, que cuánto no nos hubiera servido en el ministerio? Mira, qué ofrendota las que el Judas empezó a pensar en el billetiza que se iba a embolsar él. Y dijo: no, hombre. ¿Cómo la ven? Y precisamente le dice que venda todas sus posesiones y lo siga. ¿Dónde lo agarró en quiebra ahí? Desde el primer mandamiento lo agarró en curva. Dio la vuelta. Y si alguno aquí nos quiere dejar todas las riquezas que hay en su corazón, porque las riquezas no simplemente son de dinero o de oro o de plata, porque donde quiera que esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si tu corazón está en el pecado, pues el pecado va a ser tu tesoro, no la salvación. ¿Correcto? ¿Sí, salvo? Váyanse a pecar. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, ¿no? ¿Y para qué me estoy engañando yo aquí siguiendo las malas obras? ¿No me estoy engañando yo solo? Algunos se quieren seguir engañando hacia aquí tan al rojo vivo. ¿No ven que por eso dice, pues ahí me gusta esa escritura de Juan? Porque muchos me dicen a mí: wow, dice Juan 3:16, dicen los cristianos, el corazón de la Biblia, de tal manera el amor de Dios y el amor de Dios, y cómo me ama Dios. Si es que de ese amor es del que menos puedo dar yo. De ti sí dudo mucho. De ti dudo mucho. Del amor de Dios, no, ese ni platicar que va a fallar. No, de ti dudo. Y me gusta porque muchos allá, no le digo, ¿sabes qué? Leo cuando los cristianos que me están diciendo el corazón de la Biblia, el Juan 3:19. No, el corazón de la Biblia, digo, es Juan 3:19, 20 y 21. No, ahí está bien clarito. El amor de Dios ya fue derramado. Ya Jesús dijo: Padre, la obra está terminada, consumado es.
Por eso cuando me llegó ese americano a mí, me dice a mí, y todas estas partes se las quiero contar, porque esto le va a servir mucho también a Eduardo para comprender eso de la ley. Llegó conmigo un americano, había judaizado, ese padre es judío, uno de los padres judíos. Era judaizante primero, después se hizo cristiano. Ha hablado con pastores, ha hablado con diversos, con diversos pastores, dice, iglesias, y ha hablado hasta con rabinos y todo, y nadie me la puede contestar, me dijo esta. Los rabinos, pues esos bajan bajo la ley, y eso sí condenan la ley, obran por la ley, pero tampoco los deja ahora el problema es que la humanidad, si alguien quiere venir a juzgar algo con la ley, también el gobierno se mete, porque todos están fornicando con los reyes de la tierra, los judíos y los cristianos. Entonces se mete la ley. Ahorita las iglesias cristianas tienen que empezar a casar a homosexuales y lesbianas, porque la ley terrenal ya lo aprobó. Y eso es de parte de Dios también. Y esto es para que todo hombre sepa que es torpe en su propia actitud. Y por eso uno me pregunta a mí allá en el trabajo y me dice, oye, dice, Edgar, te voy a hacer una pregunta. Y si a tu iglesia llega alguien cuando te digan, hey, tienes que casarme y son homosexuales, ¿los casarías? Y le digo yo, no casamos mujer con hombre, mucho menos hombres con hombres. ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijo. La iglesia no fue enviada a casar, todo eso que celebra la iglesia es farsa. Y lo copiaron de la católica, es puro comercio, dinero, vanagloria y idolatría. El matrimonio legítimo es el de los notarios, un juez, un abogado, todos esos son legítimos. Y eso es el todo, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Nosotros somos ministros de la ley del espíritu, no de la ley de la carne. Aquí no se casa a nadie, ni la iglesia debe de casar a nadie, porque no es trabajo de la iglesia ese. Nosotros somos ministros de los dones espirituales, de la gracia espiritual de Dios. Por eso aquí no casamos a nadie. Si alguien se casa y quieren dar, que sí predicamos de que deben andar legítimamente, o eso la palabra de Dios lo exige. Y es enseñanza de Dios. Que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Pero que no dice que la iglesia es la que tiene que estar casando. Dice que no hay ley en la tierra si no ha sido establecida por Dios. ¿Okay? Esas leyes son de Dios. ¿Correcto, Lecho? Vayan y cásense, que los casen, está bien, me voy a casar, hermano, cásense. Háganlo legítimamente todo. Para que no anden, ¿qué dice Hebreos? Honroso sea en todos el matrimonio, pero para él, no para Dios. Y el hecho sin mancilla. Por eso le digo, no anden mancillando la carne antes del matrimonio, porque van a venir ya en fornicación y quizás Dios ya ni les acepte eso. Y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Dice así o no dice así? Hebreos 13 lo dice bien claro. Ahora el punto es este, hablando de la ley y hablando de todas estas áreas que estamos hablando. Llega este americano y me dice, oiga, te tengo una pregunta que hacer. Mi esposa se quedó maravillada que el hombre una pregunta tenía. La mujer ya iba deprisa, él tenía que estar, no ella, sino que ella le está diciendo, tú tienes que estar en tal lugar, tienes una cita con alguien. Y ya no se podía ir. Y una pregunta me hacía otra, porque donde recibía la respuesta, ¡wow! Ningún pastor tiene estas respuestas, me decía. Yo he tratado con pastores preparados, institutos y todo, y no tienen esta respuesta que me diste hoy. Me dijo, la ley dice que al hombre que se eche con hombre hay que apedrearlos y matarlos. Tú eres predicador de la palabra de Dios, me dice. ¿Qué dices? ¿Hay que hacerlo o no? Digo, no. Y me quedaría como el Eduardo, entonces vamos a abrogar la ley. Digo, no. Déjame explicarte algo. La ley, le dije, terminó con Cristo. Por la justicia de Dios,
todos los hombres quedaron bajo maldición. Por eso la ley decía: maldito el hombre que muere colgado en un madero. Esa es la maldición del pecado. Por eso ahí fue donde Jesús llevaba el pecado. Por eso así los mataban, ¿se acuerdan? A los que llamaban pecadores. ¿Correcto? Y aquí les va lo bueno. Cuando Jesús murió, dice Pablo, no dice que murió por los creyentes nada más, ni solo por la iglesia. Dice que murió por el pecado de todo el universo, de todo el mundo, para reconciliar consigo todas las cosas, aún la creación misma. Por eso dice Pablo bien claro en Romanos 8, que gime con gemidos indecibles, esperando la redención de los hijos de Dios, para ser liberada juntamente con ellos. Por eso la tierra, ahorita que el Señor me revelaba todos esos desastres naturales, me hablaba el Espíritu Santo: la tierra ya no soporta el pecado de la humanidad, los quiere vomitar. Así me habló el Espíritu. Y precisamente, escuchen bien, cuando me dijo eso, le dije: no hay necesidad de tal cosa. ¿Cómo? Me dijo. Aquí te va. Una escritura conocida por todo el mundo, le digo, que nadie la entiende. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí te va la otra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya no es la ley, es la salvación. ¿Correcto? Ya no lo envió para condenar, sino que para salvar. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas todo aquel que no cree ya ha sido condenado. O sea que, donde le expliqué esto, le dije: mira, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo: Padre, consumado es. Toda la ley y la justicia de Dios se cumplió en la cruz cuando Cristo murió. Llevó el pecado de toda la humanidad para matarlos a todos. Ahí quedaron, le dije, ya no solo los homosexuales, los hijos desobedientes a los padres, que había que apedrearlos por la ley, ya quedaron apedreados ahí. Los homosexuales ya quedaron apedreados, las lesbianas ya están apedreados, y todo el que comete pecado ya quedó apedreado en esa cruz. Ya Jesús los condenó a todos al morir por ellos. Ahí terminó la ley. Por eso terminó la ley, Eduardo. Porque Jesús con su muerte ya condenó al mundo entero. Mas ahora todos los que creen en él, le dije, tienen vida eterna. Les ha dado Dios por gracia tiempo a la humanidad, le dije, y lugar al arrepentimiento. Esos homosexuales que quieres tú, le dije, apedrear, ya están apedreados en la cruz de Cristo. Ahí condenó el pecado de toda la humanidad. ¿Esa es condenación o no? Al morir. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando él murió, condenó toditito el pecado. Ahora esos homosexuales, le dije, ya están apedreados. Pero si esos homosexuales, le dije, Dios les da el tiempo y lugar al arrepentimiento por su misericordia. Pueden venir y arrepentirse y decirle a Jesús: yo creo en ti. Y aquí está el secreto, donde ya no vale la ley. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Ahí se van mandamientos, se va todo. Se acabó todo. ¿Por qué? El otro día te lo leí, Eduardo, te lo leí en Romanos 8. Porque estoy muriendo ¿a cuánto? Hasta mí mismo. A toda la vanidad de la vida, a todo el origen del pecado, al origen, a los mandamientos, a todo. Por eso, para tales cosas ya no hay ley.
Se acabó la ley. Ahora vivo por el Espíritu. Ahorita les voy a explicar eso. Pero esto es para los que los han alcanzado. Y esto ya no es del que quiere. Aquí está el punto clave. Tú puedes venir todos los días aquí si quieres. Y a muchos los está endureciendo más Dios, porque así me dice la Biblia a mí. Y a otros los está edificando. A quien quiere endurecer y a quien quiere salvar. Y de lo que habló de Jacob, el hermano. Todo eso que pasó Jacob era a propósito de Dios. Aún la mamá y todo operó en eso porque Dios lo quiso así. En el tiempo, y le voy a revelar algo que el Señor me hablaba cuando usted hablaba de eso. En el tiempo de Isaac, Abraham tenía siervos y todo. Y Isaac no tenía la misma capacidad de Abraham, ¿correcto? Y lo podemos ver porque de Isaac no se escribe lo mismo que se escribe de Abraham, ¿correcto? Ni las obras de Abraham como en Isaac. Aunque era el hijo de la promesa, Isaac no actuaba igual que Abraham. ¿Para qué no se menciona mucho las acciones de Isaac? En las actitudes como Abraham. Abraham se preocupó por su hijo y había que traerle mujer de su parentela para mantener el origen de Dios en la misma simiente, porque hay dos simientes: la simiente santa y la pecadora. Y desde Noé quedaron las bendiciones. Solo habían dos que heredaron bendición y uno maldición. ¿Se acuerdan de Noé, los 3 hijos de Noé? Entonces de ahí, esa simiente venía de ahí, de esos 3. Y el problema es que Isaac ya no era igual que Abraham. Isaac no iba a mandar a traer. ¿Qué dice de Jacob desde los profetas? Porque a Jacob amé. Aún no habían ni nacido, dice, ¿va? Que así dice el apóstol Pablo. Y aún no habían ni nacido para que la elección de Dios venga no por lo que el hombre hace, sino que lo que Dios determina. Y todo eso ya estaba determinado por Dios. Entonces Jacob tenía que ir a agarrar simiente, así como Abraham, le habló Dios a Abraham: ve y busca mujer para tu hijo de tu parentela y tráela, porque había que mantener la simiente. Entonces a Jacob, Isaac no iba a hacer lo mismo. Dios usó otros medios para enviarlo a agarrar mujer de su parentela, porque de ahí iba a formar 12 tribus que iban a formar una nación de reyes y sacerdotes para Dios. ¿Correcto? Entonces Dios tiene muchas formas de operación. ¿A poco cada que Abraham le decía a la mujer, di que eres mi hermana, no lo bendecía más Dios? Y lo protegía. Y aunque era media hermana, dice, en cierto modo no mentía. Pero no quería decir que era su mujer porque sabía que lo iban a matar. ¿Correcto? Y Abraham es el padre de ¿quién? De todos los que creen en la tierra. ¿Correcto? Él le pudo haber dicho a aquellos reyes, mi mujer es, ¿correcto? Para no mentir. Pero hay cosas que Dios permite que sucedan así por causa de su obra. Es como cuando muchos me dicen, a mí me han venido Eduardo a decirme, ¿sabe qué dice? Porque yo la Biblia, la que agarre, yo agarro la católica y la leo. Cuando leí los 7 libros que no son de esta Biblia que están allá, son de otro Pentateuco. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu? Nomás leer la primera página. Al nomás leer la primera página del primer libro que no está en esta Biblia, de la Biblia católica. Porque yo tengo una Biblia católica grande de como de $800 en la casa, con todas las imágenes del Papa, de la Virgen, de todos los muñecos que usan los católicos ahí. Carísima la Biblia. Me la regaló un doctor que le fue a hacer un trabajo y tenía una estante de Biblias de esas. Era cristiano sabático. Y resulta de que cuando yo leí el primer libro de esos, de los que no están en la Biblia Reina Valera, y era de la católica: a vosotros, los de la promesa, los que estás esparcido en la expansión,
bendiciones y paz de nuestro Dios que nos ha bendecido. Ras. Sin leer más me dice el Espíritu. ¿Ves? Esto es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy día. Todos estos falsos profetas y falsos maestros que le dicen al pueblo que son bendecidos cuando están maldecidos. Estos eran falsos profetas y dejaron escritos como los falsos maestros de hoy día. Hay grabaciones, hay mensajes por la radio, por la televisión, hay de todo y la gente los recibe. En el Pentateuco, todos estos libros de los reyes, ¿se acuerdan que hablan los libros de los reyes cuando hablan los reyes, los jueces y todo? Como está escrito en el libro de fulano de tal y de mengano, ¿se acuerdan? Que no están en la Biblia. Que no están en la Biblia. Las crónicas de tal rey, en las crónicas, porque todo se escribía. Y rápido me dijo el Señor. Y estos católicos me dicen, pero como ellos reciben todo y adoran ídolos y todo y reciben todo, meten lo que está al alcance de ellos. Y han metido estos libros que eran de falsos profetas, testificando Pedro. Y habrán entre vosotros falsos maestros, como hubieron falsos profetas en el tiempo antiguo, que le profetizaban mal al pueblo. Y al leer esos libros, sí, les dicen que están bien. Eran falsos maestros. Por eso en esta Biblia ya no caben, porque Dios tuvo cuidado de todas esas cosas. Ahora, y me dice alguien por ahí a mí, mira, digo, ese Valera era un borrachito. Y a mí, ¿qué me importa que fuera un borrachito? Le digo, lo que el Espíritu Santo me revela de la Biblia a mí, eso es lo que a mí me vale. Esta sabiduría no tiene ningún tropiezo para mí. ¿Y tú lo crees? Puede hacerlo, digo yo. ¿Qué no puede pasar? A ver, Eduardo, ¿qué no puede pasar? Y me dice, ¿tú lo crees? Yo qué te puedo decir, yo no estuve para entonces. Tal vez tú estuviste en el tiempo de Valera, pues yo, ya para estar vivo para entonces, yo no estuve ahí. ¿Ah? Porque nada más es un traductor de la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, precisamente en esta área que estamos hablando hoy de la ley y la gracia, cuando me dijo el hombre me dijo, le dije, todos esos homosexuales, todos están apedreados ya. ¿Tú lo crees? Están apedreados. Ajá. Ajá. Entonces, si ellos no se arrepienten, ¿cómo quedaron? Ya están enjuiciados para condenación. Ya han sido condenados. Y le dije todavía a él, ¿y sabías tú? Le dije, que tú también estás en la misma condición del homosexual. Porque con solo que mientas, le dije, Jesús también ya te condenó. Igual que los homosexuales. Y si no te arrepientes, estás apedreado juntamente con ellos. Por eso el fin de la ley es, ya no hay ley. Ahora, Pablo lo dice bien claro en el capítulo 4 de Romanos, esto lo vamos a leer, pero quiero leerles primero esta área donde quiero dejarles bien claro, donde Eduardo siempre citó esa área también, que la letra mata, y vamos a ver qué letra es la que mata. Romanos 7. Y la alegoría que Pablo les hace en el 1, en el 2 y en el 3 es se los presenta Pablo bien clarito ahí, Eduardo, el 1, el 2 y el 3 como una alegoría. Ahí no está hablando de la mujer casada ni del hombre, ni la mujer que tiene compromiso con el hombre que se casó. Está poniendo eso como una alegoría, hablando de la ley y de la gracia, ¿correcto? Es una alegoría. O sea que hubo tanto combate que hasta la fecha lo hay. Y México está lleno de gente sabática. Hay cristianos en las iglesias, como le estaba pasando a Eduardo, lidiando con lo de la ley y lo del sábado, porque no entienden estas cosas.
Y ahorita lo vamos a dejar bien al desnudo ahí para que lo vean. Y se lo voy a dejar bien claro. Dice así, en el 4, porque la otra es una alegoría, ¿verdad? Pues se lo voy a leer para que vean el caso. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿correcto? Empieza a hablar de la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley al marido, mientras éste vive, pero el marido, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de la ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. O sea que, si yo ya no vivo por la ley, no es necesariamente porque soy transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque ya vino el que terminó con la ley. ¿En dónde la terminó? Se lo expliqué bien, va lo que le dije a este americano, en la cruz. Lo que leíste es de Efesios capítulo 2. La clavó, el acta de preceptos y mandamientos la quitó de en medio. Por eso te dije, si está la ley aquí y Cristo aquí te quiere salvar, la ley no se lo permite, porque tú eres pecador.